Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Diálogos de la A a la Z. Hoy tenemos una invitada de honor, una lingüista, académica, intelectual, una mujer comprometida con los derechos humanos, sobre todo con los derechos sociales, conocedora de la realidad política y social de nuestro país, con gran presencia en medios y la coordinadora del eje de derechos sociales, bienestar y reducción de la desigualdad en el equipo de diálogos de la transformación de la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, la doctora Violeta Vázquez Rojas. Bienvenida, Violeta, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, ministro Arturo, gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes. Es un gran gusto, además, el día de hoy, que estamos grabando este capítulo, el presidente de la República hizo un reconocimiento específico a Violeta y a otra amiga nuestra que estuvo recientemente con nosotros, Renata Turrent, por su compromiso y su manera tan eficaz, tan completa de comunicar en los medios de comunicación. Felicidades también por eso. Gracias. Tengo antes de hablar de los diálogos y de qué es lo que estás haciendo con Claudia, me surge una duda. Tú eres una académica, eres una experta en lenguas, en lingüística. ¿Cómo una académica de este sector que parece altamente especializado, y sé que no es teórico porque la lengua sobre todo tiene un contenido mucho más social de lo que uno se imagina, pero se logra conectar con un movimiento de transformación y te vuelves una intelectual que debates en todos los medios con ventaja, con argumentos, con solidez? A mí siempre me ha llamado mucho la atención tu perfil. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo llega la académica, lingüista, a ser pues una experta en política, en fenómenos sociales y en la defensa de un proyecto de transformación? Bueno, yo creo que eso se debe no tanto a un perfil individual, sino más bien a un cambio social. Y el cambio ha consistido en que lo que antes se reservaba para voces llamadas expertas en política, es un campo que se abrió, ¿no? De manera que cualquier persona con un poco, como dice Chomsky, con un poco de información y escepticismo sano, puede tener una opinión al respecto de las cosas públicas, ¿no? Y lo que después pasó, y eso sí es una cuestión de coyuntura que no podíamos prever, pues fue que muchos medios se fueron abriendo y nos empezaron a dar lugares para dar como la opinión plural, ¿no? Dado que en los medios todavía hay una hegemonía de una opinión que no es la opinión mayoritaria de la gente. Entonces creo que en realidad no es que haya llegado allí por ser lingüista, sino más bien porque lo público se volvió pues de carácter público y cualquier persona es capaz de articular una opinión, ¿no? O sea, nos tocó además la suerte de que nos llamaran algunos medios, pero en realidad pues... A mí esto se me hace muy interesante, que la política empieza a ser un tema de todos y de todas. Tienes toda la razón. Tradicionalmente en los medios mexicanos había pues, ciertas personas, disque vacas sagradas, que se decían expertos en política, no necesariamente ni siquiera habían estudiado una carrera referente a la política, pero que se sentían poseedores de la narrativa y de la verdad, y en muchas ocasiones de manera muy poco profunda, simplemente era repetir estereotipos. Y yo veo que con esta apertura de los medios, que todavía no es total, pero sí ha habido un cambio significativo, me parece que esos personajes o ese perfil se han visto sumamente amenazados, porque de repente llegan personas más jóvenes, en su mayoría, y eso me llena de felicidad, mujeres, a desafiarlos, a evidenciarlos y a romper lo que ellos consideraban como verdad absoluta e inamovible.
¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo ha sido desde el punto de vista personal llegar de repente como mujer joven, doctora, académica, a debatir y a contrastar ideas en lugares donde muchas veces parece herejía lo que tú sostienes? Bueno, pues ahí hay una dinámica interesante, porque en realidad creo que hay un efecto como de iceberg, ¿no? Entonces lo que puede uno ver es que en ciertos, sobre todo en ciertos programas que tienen mucha difusión, pues estamos personas como Renata, como Vanessa Romero, como tu servidora. Pero en realidad las opiniones que nosotras llevamos, pues son opiniones que no nos formamos en el encierro y la individualidad de nuestros cerebros, ¿no? Sino que son cosas que hemos discutido con compañeros, nos hemos asesorado con personas que sabemos que están, pues, con los que tenemos afinidad ideológica, entre nosotras nos apoyamos muchísimo también, y con otras compañeras, ¿no? Como Julia Álvarez, Elisa Godínez, sí, etcétera. Entonces, en realidad es un trabajo muy colectivo. Y otra cosa que yo creo que ha cambiado mucho y que me parece que hay que estudiarla todavía más es, tú sabes que la opinión pública, desde que se empezó a generar, ¿no? Hace más de un siglo, siempre se generó a partir de un círculo y de ahí se esparce, digamos, hacia la base, ¿no? Y con López Obrador y con todo este nuevo experimento, ¿no? En el que confluyen 4 cosas, yo considero. Por un lado, pues el vocero, que es el presidente, ¿no? Por otro lado, la mañanera, que es súper importante. Por otro lado, aprovechar la coyuntura de las redes sociales, esta explosión de redes sociales donde la gente puede decir lo que sea sin necesidad de pasar por un filtro de edición. Sí. Y por otro lado, una politización de la ciudadanía. Todos esos factores siento yo que han permitido que la opinión pública ahora se genere al revés, se genere de la base hacia los medios. Eso no sé si en otro lugar del mundo esté sucediendo, pero me parece que el modelo siempre había sido el modelo inverso. Y entonces esta nueva manera de generar la opinión pública desde la base, pues, o sea, nosotras lo que hacemos es un poco, digamos, llegar a comunicar lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas más bonitas que me han dicho en la calle, seguro a mis compañeras también, y me lo dicen seguido, la verdad, da mucha honra, es dices lo que pienso, ¿no? Y eso para mí es como, pues sí, o sea, para eso estamos, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Esto se me hace importantísimo y, como bien dices, creo que se tendría que estudiar más. Yo creo que no hay todavía lo necesario, pero habría que construir quizás hasta un modelo de nueva comunicación en donde las élites pues empiezan a perder el control de la verdad absoluta y entonces tienen que abrirse a las voces que vienen de la sociedad, y esas voces que vienen de la sociedad pues están hablando y diciendo lo que piensa la gente. Yo no me había caído el 20 de que efectivamente, como hay una mayoría muy amplia que comparte el pensamiento y la ideología y los valores del presidente López Obrador, que normalmente no se refleja en los medios ni en las mesas de café y las comidas de un sector de la sociedad, pareciera que esta otra opinión no existe. Entonces, cuando tú y nuestras otras compañeras y compañeros llegan a los medios, hablan de esta manera, tienen el éxito que tienen precisamente por lo que tú dices, porque están hablando, a veces a lo mejor sin darse cuenta, no solamente por el pueblo, sino están hablando lo que expresa el pueblo, lo que siente la gente todos los días. Creo que ojalá, ya que acabe la campaña, puedas hacer un ensayo sobre estos 4 aspectos conjuntos que vienen a cambiar la comunicación. Y de estos 4 aspectos, un tema que me interesaría mucho tu opinión, ya que tú lo tocaste. ¿Qué ha implicado la mañanera políticamente, socialmente? Muchísimas cosas. Yo creo que es un cambio muy radical entre tenerla y no tenerla, ¿no? Otras veces he escrito sobre otros aspectos de la mañanera. La mañanera determina la agenda, ¿no? Lo que se va a discutir es lo que se dijo en la mañanera o lo que no se dijo en la mañanera. La mañanera, además,
es una manera en la que el presidente, pues bueno, toca base todos los días, así como toca base con su gabinete de seguridad, toca base con la sociedad diariamente, ¿no? Es como un lugar donde sabes que vas a encontrar al presidente todas las mañanas. También ha sido el contrapeso a los medios hegemónicos, ¿no? Sí. El lugar de los desmentidos, el lugar desde donde se difunde lo que sí se está haciendo, donde se rebaten pues muchas mentiras y las difamaciones que vienen de los medios corporativos. Ha sido todas esas cosas, pero además es un gran generador de opinión pública en este sentido que te decía, no tanto porque el presidente lo dicte, la gente que no entiende cómo funciona el obradorismo o el humanismo mexicano, por decirlo en estos términos, piensan que el presidente habla desde un púlpito y que es una opinión autocrática, ¿no? Y entonces todos los demás lo imitamos, ¿no? Y dicen, ahora todos hablan como López Obrador, ¿no? Es exactamente al revés, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, López Obrador habla como habla la gente. Exacto. Dice lo que la gente piensa. Entonces, la mañanera es ese micrófono donde pues la gente tiene voz y tiene opiniones, pero la manera como llegan a conocerse, digamos, es a través de la voz del presidente. Entonces, yo creo que ese es el gran valor de la mañanera. O sea, es un ejercicio de comunicación fundamentado desde abajo. Sí, la oposición y los adversarios nunca han entendido eso. No se explican el impacto que tiene la mañanera. Se dedican incluso a burlarse de cómo habla el presidente, tanto en fondo y en forma, y no entienden esto que tú dices, que el presidente está hablando como el pueblo, para el pueblo, y diciendo aquello que el pueblo siente y que el pueblo piensa, y por eso, entre otras cosas, no han podido con él ni podrán, porque esta forma de comunicación, que además es inédita, un presidente que esté en promedio, ya si vamos sacando las últimas estadísticas, como 3 horas al día, por lo menos 5 días a la semana, todos los días, es algo impresionante. La fuerza, la capacidad de comunicación, la templanza, todo que implica eso, me parece extraordinario. Y sí, es entre otras cosas una forma de contrarrestar un discurso hegemónico que si no hubiera la mañanera, pues quizás los medios ya lo hubieran acabado, lo hubieran arrasado. Y es un modelo muy efectivo, pero quizás es un modelo que va a ser muy complicado que se replique, y yo me imagino que Claudia va a buscar, sin terminar este ejercicio de comunicación que creo que ya demostró que es fundamental, pero yo creo que buscará una manera distinta, más compatible con la manera de ser de ella, precisamente, entre otras cosas, para evitar que parezca que está queriendo simplemente reeditar lo mismo. Yo estoy seguro que lo va a hacer con mucho éxito, porque Claudia, con otro estilo, pero comunica también muy bien, es muy clara. Creo que como efecto de comunicación. Y ahora, desde el punto de vista de la lingüística, ¿no? De lo que tú, bueno, no voy a decir lo que tú dominas muchas cosas, sí me gustaría un poco que nos orientaras sobre este uso social del lenguaje. Aquellos que creen que hay una manera correcta de hablar y que critican al presidente o a otras personas, no quiero hablar de lenguaje inclusivo ni ahorita incluyente, simplemente el tema de hablar con un lenguaje más llano, más simple, que creo que el presidente empezó eso, y yo tengo la impresión de que en muchos medios y demás, quienes mejor comunican es quienes están comunicando de una manera sencilla. No hacer complicado lo complicado o complicado lo sencillo, sino cómo hace sencillo lo complicado. Tú eres una maestra para eso. Platícanos un poco de eso. Eso yo creo que es un tema súper interesante. El lenguaje puede ser... más vemos del lenguaje, no es su única función, pero es la más visible. Y así como puede ser un puente, puede ser una barda,
¿no? No siempre el lenguaje es para incluir, el lenguaje también se puede usar para excluir, ¿no? Y no solamente me refiero a nuestra habla cotidiana, o sea, incluso la lengua que hablamos nos puede permitir el acceso a ciertas cosas o excluirnos de ciertos accesos, y tú como ministro lo sabes muy bien, porque has tenido también muchas resoluciones en favor de las lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Para que sean vehículos de derechos y no para que excluyan a las personas de tener derechos. Entonces, las lenguas pueden ser puentes y pueden ser bardas. Y la manera de hablar, en algún momento, yo creo que también hubo este intento, y todos lo conocemos, de monopolizar la racionalidad, ¿no? La razón le pertenece solamente a los que hablan de esta manera. Y mientras más esotérico el vocabulario y mientras más sílabas tuvieran las palabras y más incomprensibles fueran, más expertos eran, ¿no? Entonces, digamos, hubo una élite que fundamentó su autoridad intelectual en que fueran completamente incomprensibles para los demás, ¿no? Con López Obrador sucedió exactamente lo contrario, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de él cuando dice, no es bájale para que te entiendan, es súbele para que la gente te entienda, ¿no? Súbele al nivel de tu lenguaje para que la gente te entienda. Es decir, hazlo simple. Sí. Y justamente hacer las expresiones simples, que todos podemos hacer las expresiones más simples, eso no quiere decir que sean bobas o que no tengan una complejidad, ¿no? Todos los humanos tenemos la capacidad de hacer operaciones muy complejas y de tener pensamientos muy complejos, y además de expresarlos de manera muy sencilla. Sí. Y yo creo que en la medida en que eso se puede, es decir, eso es lo que ha permitido que la gente se politice, ¿no? Porque sabe que ese lenguaje pues le pertenece, ¿no? Ya no es un lenguaje críptico que solamente manejan unos cuantos iniciados. Y hablando de Claudia Sheinbaum, yo he notado, y yo creo que tú también lo has notado, porque muchos se preocupan, ¿no? O sea, López Obrador es un gran comunicador, ¿cómo le va a hacer Claudia? Pues con su propio estilo, pero más o menos va a ser lo mismo. A mí me sorprende mucho cómo ella es capaz de traducir conceptos que pueden sonar muy abigarrados en palabras que son el mismo concepto, pero una palabra simple y llana para comunicarla, y es lo que ha estado haciendo toda su campaña. Sí, a mí me impresiona mucho eso. Yo he visto un crecimiento muy importante en el proceso comunicativo de Claudia. A mí me impresiona, le he escuchado en varios eventos, tú también, cómo explica su proyecto de nación. ¿Cómo puede explicar cosas tan complejas que tienen que ver con energía, con cambio climático, con relocalización, con focos de inversión, con temas de seguridad, con temas de derechos? Esto que insiste tanto, que platicaremos en un rato, los derechos son derechos, un país de derechos, no de oportunidades, no de privilegios, no de mercancías, sino de derechos. Lo explica con una claridad que llega tanto a la razón como a la emoción de gente altamente especializada en los temas que está tratando, como de gente que no es especializada en los temas, como de personas que a lo mejor tampoco tienen un alto grado de estudios, porque lo explica de una manera sencilla, que no quiere ser simplona, ni le quita profundidad, de una manera clara y de una manera que une mente y corazón. Esto que tiene que tener un comunicador, sobre todo un comunicador político, no puedes hablar solo a la razón, ni puedes hablarle solo a la emoción si quieres ser estadista, porque también necesita esa emoción ir cargada de un proyecto de nación. Y coincido, creo que esta fuerza de Claudia ya se está viendo, se ve cómo está conectando en muchos sectores, con los banqueros, con los empresarios, con los maestros, con los científicos, con la gente de los pueblos, en las plazas. Pues yo creo que ahí está el resultado de una mujer que es muy inteligente, que es muy preparada y que se tomó muy en serio el tema de comunicar de mejor manera y de manera muy intensa. Mal haríamos de querer
todos comunicar como el presidente. El presidente tiene su propio estilo y creo que lo peor que puede hacer uno en la vida es tratar de imitar a alguien. Cada quien tenemos nuestro estilo. A mí el estilo de Claudia me parece sensacional. Ahí están los resultados, cómo está conectando en la campaña. Creo que es bien importante que tú lo destaques porque es un nuevo estilo de hacer política, que no cae en el simplismo barato y contradictorio de la candidata del PRIAN. Exacto. Es que a mí me da la impresión, y me lo ha dicho gente, es que la candidata del PRIAN le habla al pueblo como si fueran tontos. Así es. Ella cree que la gente del pueblo es tonta, ¿no? Aunque la gente del pueblo sepa que los minerales que comemos no salen de las minas, ella no lo sepa, ella cree que la gente es tonta, y no, la gente no es tonta. La gente no es tonta. Hay muchas personas en el país que tienen una enorme sabiduría, que viven en el campo o trabajan en industrias, que no tienen grandes estudios, pero tienen una sabiduría vivencial de la vida que es muy de los mexicanos y las mexicanas. No sé, ¿tú qué opines? Sí, justo alguna vez le decía a un amigo, hay una cosa que no se puede imitar, que es la autenticidad. Por definición, imposible imitarla. No se puede imitar la autenticidad del presidente, pero sí se puede saber de dónde se origina esa autenticidad, por qué el presidente le puede hablar a la gente de manera que la entienda y por qué Claudia lo está haciendo tan bien. Pues por una razón muy simple, porque ellos hablan con la gente. Claro. Porque andan en los pueblos y porque están escuchando a las personas y lo mismo escuchan a los banqueros que escuchan a los campesinos y a los jornaleros y que escuchan a las amas de casa, a las señoras que trabajan, a las trabajadoras del hogar, que escuchan absolutamente a todo el mundo. Y eso, pues hay un concepto a lo mejor técnico que se llama competencia comunicativa, ¿verdad? O sea, mientras en más situaciones comunicativas te presentas, pues adquieres más habilidades de adaptarte a esas situaciones. Entonces no tienen que fingir que hablan como el pueblo, que eso es algo que sí hace la candidata del PRIAN, ¿no? O sea, ella la diseñaron en un despacho mercadotécnico para decir, tú tienes que parecer del pueblo y que hablas como el pueblo. Y entonces ella cree, porque se ve que nunca se ha parado en un lugar donde realmente, ella cree que hablar como el pueblo es hablar con muchas groserías, hablar siempre bromeando, pero eso no es como la gente. Ahí es donde se ve que ahora sí que le falta barrio, o sea, le falta estar exactamente, o sea, en situaciones reales de comunicación y aprender a comunicarse en ellas, ¿no? Me encantó lo de competencia comunicativa, anótenlo, tenemos que tener esto claro y creo que sirve para todo. Es decir, uno toma competencia en algo haciéndolo. Claro. Y la oposición ha jugado 6 años un juego de espejos. Se hablan entre ellos, se repiten entre ellos y claro, después de ese sector de espejos, te dicen, ve a simular que hablas como el pueblo. Pero como no conoces al pueblo, el pueblo te rechaza porque hasta es una falta de respeto. Pueblo, ni son una bola de groseros, pelados, ignorantes, no, son gente con dignidad, con cultura, con conocimientos, con sabiduría, muchísimos de ellos, porque una cosa es el conocimiento, otra cosa es la sabiduría. Una cosa es leer muchos libros y otra cosa es tener la sabiduría de la vida. Y nuestra gente, nuestro pueblo, las comunidades indígenas, tú lo sabes mucho mejor que yo, tiene una sabiduría milenaria muy particular. Y creo que el presidente y Claudia han logrado conectar con ellos porque de estar, como tú dices, en contacto tanto tiempo, empiezas a generar esa empatía que no se puede fingir, ese que te vean como uno de ellos. La oposición ha entendido que el pueblo de México ve al presidente como uno de ellos. Exacto. Por primera vez en la historia. Y hoy están asumiendo a Claudia como una de ellos. Eso a mí me parece importantísimo. Y para esto, Claudia ha insistido mucho en los derechos sociales. Si a ti te toca construir, estar en los diálogos, presentar propuestas, ¿cómo veríamos el tema de los derechos sociales como eso? No un país de oportunidades, un país de derechos. Los derechos no como mercancía, no como privilegio,
sino como derechos. Esto es algo que solamente nuestro movimiento tiene. Sí. ¿Cómo lo podríamos explicar para que quienes nos están siguiendo pudieran pues asimilarlo de mejor manera? Sí, los conceptos se entienden no solamente por lo que son, sino por a qué se oponen, ¿verdad? Así también nos enseñan a analizar el lenguaje. En la otra manera de ver las cosas, que no le voy a llamar proyecto porque yo creo que el PRIAN no tiene un proyecto, ¿no? Sino que tiene, digamos, vamos a decir que tiene otra manera de ver las cosas. Para ellos, el acceso a ciertas cosas es por medio del mérito, ¿no? Entonces, la idea meritocrática es échale ganas y vas a tener el echaleganismo, ¿no? Si le echas ganas vas a tener una mejor calidad de vida, pero nunca lo ven como el Estado tiene la obligación de garantizarte el acceso al agua, a la electricidad, al internet, a la vivienda, bueno, en fin, a todas las cosas que son los que llamamos derechos sociales, ¿no? Claro. Entonces, se llaman derechos precisamente por eso, no es nada más una cuestión discursiva, es porque son la diferencia entre el acceso excluyente y el acceso que incluye absolutamente a todos. Eso es una de las cosas que diferencian, pero en lo fundamental, el proyecto de Claudia Sheinbaum y lo que sea que traiga el PRIAN. Sí, hago un paréntesis aquí, luego sigues en el siguiente elemento. Creo que es muy importante porque esta cuestión del echaleganismo ignora que hay desigualdades estructurales. Claro. La gente le puede echar muchas ganas, puede trabajar muchísimo. Si su realidad estructural, de dónde nació, de qué entorno, etcétera, no tiene acciones positivas del Estado, no va a poder gozar de esos derechos. Se necesita la labor afirmativa del Estado para hacer exigibles esos derechos y de alguna manera emparejar la cancha, o si no la podemos emparejar, por lo menos dar ciertas plataformas para que los derechos básicos de dignidad puedan ser disfrutados. Me parece este punto, son dos visiones de país. Ahora sí te interrumpí. Perdón. No, ese es el complemento de esa idea. Ahora, la segunda idea que a mí me viene cuando hablamos de derechos sociales, y especialmente, digamos, los derechos sociales pues son un concepto, pero su implementación en políticas, ¿no? Se da a través de aquello que llamamos también programas sociales. Claro. Y de los programas sociales, los más famosos y los que siempre nos vienen a la mente son las transferencias directas de efectivo, de dinero. Pero no son los únicos, ¿no? En este gobierno ha habido por lo menos 30 programas sociales prioritarios. Incluyen el mejoramiento urbano, incluyen, por ejemplo, la infraestructura de las escuelas y muchas otras cosas, digamos, que mejoran la calidad de vida de la gente. Eso es muy importante porque una vez platicando con quien es ahora el secretario de Seguridad aquí en la Ciudad de México, a propósito de un programa social muy bonito que hay aquí en esta ciudad que se llama Barrio Adentro, que es un programa buenísimo que sacó a muchos jóvenes de la probabilidad de que se alinearan con la delincuencia. Él me decía algo que se me quedó muy grabado, ¿no? Decía, en este país, para mucha gente, el único contacto que tiene con el Estado es a través de la policía. Uf, qué fuerte. Y de lo que se trata es que el Estado contacte con la gente a través, pues, de brigadas civiles que les vengan a preguntar qué necesitas, ¿no? Hay agua en tu domicilio, van a la escuela los muchachos, los niños los jóvenes están empleados, etcétera, ¿no? Que uno se sorprendería de saber cuántas personas están en hogares en donde de plano no hay ni escuela para los niños ni trabajo para los jóvenes. Entonces, a través de ese programa se pudo canalizar todas las necesidades de un montón de familias en todas las alcaldías, y eso me quedó muy grabada, esa impresión del contacto con el Estado. Entonces, estos programas también lo que tienen
es que esa es la manera como la gente se contacta con el Estado ahora, ¿sabes? O sea, por medio de su tarjeta del bienestar y su pensión, es un contacto con el Estado mucho más amable, ¿no? Porque lo sabe como algo que le viene a garantizar un derecho y no nada más que le viene a, pues no sé, que es como una especie de estructura patriarcal represora como era antes, ¿no? Sí, sí. Sí, súper interesante, y además esto de los programas sociales para jóvenes de la Ciudad de México fue impresionante porque fue atender a las causas de la inseguridad. Claudia y su equipo, y un saludo a Betty Olivares, que hizo un trabajo espléndido. Sacaron a más de 11,000 chicos y chicas de esta situación. Esto, una de las ideas que tiene Claudia, es en otro eje, es hacerlo a nivel nacional, y con eso seguramente los niveles de violencia del país van a reducirse, porque ahí están los hechos reales. Sí se puede cuando hay voluntad política y cuando se entiende la labor del Estado, que está obligado a garantizar derechos. Yo creo que eso es fundamental. Y ahora, los derechos sociales, ¿cómo ayudan a reducir desigualdades? ¿Cómo juegan en bienestar y en reducción de desigualdad? Para retomar el tema el título de tu eje. Pues es que los derechos sociales son un universo amplísimo, son todo un ecosistema. Hay que recordar que en este sexenio salieron, no nos cansamos de decirlo, 5.1 millones de personas salieron de la pobreza. No es cosa menor. Que no es cosa menor, es como decíamos, es como o sea, el estado de Chiapas tiene 5.5 millones de personas, entonces imagínate toda esa población. Sí. Es un montón de gente. Entonces, ¿a qué se debió esta reducción de la pobreza? Pues a varios factores, pero entre ellos podrían destacar 4, ¿no? Uno de ellos es el aumento en el salario mínimo, que a pesar de que, digamos, que podemos identificar como una política de bienestar, ¿no? De bienestar laboral. Los programas sociales, los proyectos de infraestructura, que también ayudaron muchísimo, claro, sobre todo en la zona sur-sureste, y pues el crecimiento económico que se pudo lograr incluso pues, después de la pandemia, ¿no? Después de esa gran caída que... Sí, además qué interesante cómo el presidente corre el riesgo de tomar medidas que tradicionalmente en el neoliberalismo se decían que iban a ser desastrosas. No aumentes el salario mínimo porque va a generar inflación. No hagas programas sociales porque no va a haber presupuesto para pagarlos, vas a afectar el crecimiento, y no se afectó el crecimiento. Tenemos uno de los momentos económicos mejores y más prometedores en la historia de las últimas décadas en México, y además por primera vez de manera consistente se redujo la pobreza, y la gente de los estratos más humildes de nuestro país tiene mejor calidad de vida, y al final creo que eso es lo importante, tener esta prosperidad compartida, como traduce Claudia, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué te dice a ti por el bien de todos, primero los pobres? Es la manera sencilla y prístina de decir lo que pues siempre se ha dicho en la izquierda, es la política de redistribución, ¿no? Es la manera de afirmar que ese modelo neoliberal donde si ayudas arriba, porque fíjate, no nada más la opinión pública se generaba arriba y de ahí se dispersaba abajo, ¿no? También se suponía que la riqueza pues se acumulaba arriba y de ahí también se derramaba para abajo. Bueno, todas esas teorías del derrame, ya sea que de la opinión o de la riqueza, pues eran teorías fallidas, ¿no? Sí. O sea, nunca funcionaron, mantuvieron un montón de gente en la pobreza durante 40 años. Y ahora estamos viendo cómo, este lema, ¿no? Primero, por el bien de todos, primero los pobres, ¿sí? Porque esa parte es muy importante. Muy importante. De lo que te das cuenta es que dispersando los recursos en la base, sí, es como vas a lograr pues que haya movilidad en el mercado interno, que las pequeñas empresas pues, tengan a quién venderle, ¿no? Y tengan... Tienes toda la razón. Creo que hay alguna parte de la derecha que esto no han entendido la primera parte de la frase, por el bien de todos. Y tan es así que hemos estado en un sexenio donde a los empresarios pues, les ha ido muy bien.
la verdad. Se quejan en los medios y sacan desplegados, pero cuando tú le preguntas en concreto a empresarios, ¿a ti cómo te ha ido? Ah, no, a mí me ha ido muy bien, a mi empresa le ha ido muy bien. Entonces el modelo, aunque es muy novedoso, es heterodoxo, viene a romper esquemas y categorías económicas que se creían inmutables, está funcionando. Y está funcionando por esta visión del presidente, que sí me parece que fue muy arriesgada, pero que lo logró. Y además otra cosa interesante, Violeta, estos cambios económicos, el restringir el outsourcing, el salario mínimo, etcétera, fueron en consenso con los empresarios. Sí, claro. Esto también es muy importante, no hubo ninguna imposición. Ahora que otra vez sale la derecha, que se van a expropiar las casas, que te van a quitar tu casa, que van a cerrar las iglesias, simplemente lo que tienen que ver estos 6 años, se gozaron de libertades como nunca antes en la historia de México. ¿O no estás de acuerdo con eso? Sí, libertades de todo tipo, ¿no? Libertad, sobre todo una libertad de expresión, pero sin cortapisas, ¿no? Impresionante. Para bien y para mal. Sí, sí, Pero, sí, para bien y para mal. Así está es. bien, es decir, así es la libertad así de expresión. Así es la libertad de expresión. ¿No? Y una serie de libertades. Yo añadiría lo que dices de que no, a los empresarios no les fue mal, y yo añadiría algo que a lo mejor será controvertido. A la clase media no le fue mal. Tampoco le fue mal, no le fue mal, a gente, pesar de que hay un sector dentro de esa clase que es muy vociferante, pero por lo menos creo que esto que dices está muy bien. A todos y a todas nos fue bien esta administración. A los corruptos o los que vivían del gobierno, a esos no. Pero es verdad, no solo los empresarios, no solo la gente de los niveles económicamente bajos vive mejor, tiene mejor nivel de vida, sino la clase media también. La verdad que tienen un bienestar mucho mejor, su economía está mejor que como estaba antes de la llegada de López Obrador. Y ahora una pregunta que normalmente me gusta hacer, porque yo siempre he sido un aliado de la lucha de las mujeres por sus derechos, no ahora que es políticamente correcto, sino hace 15 años cuando no lo era. Y a mí me entusiasma mucho todo lo que ustedes están haciendo, pero también me interesa mucho escuchar de ustedes, y que sobre todo las chicas jóvenes que las están escuchando, más jóvenes que ustedes, tú eres muy joven obviamente, se sientan motivadas, porque todavía hay resistencias, hay problemas. Tú eres mamá. ¿Qué problemas tiene todavía? ¿A qué te has enfrentado como mujer para desarrollarte académicamente como lo has hecho, para estar en medios, para ser parte de un proyecto político y al mismo tiempo jugar ese rol tan importante y tan absorbente que es el de ser madre, y todo lo que implica para las mujeres, la carga mental, la doble jornada, pues todo lo que tú sabes más que yo? Me parece que será muy motivador para las chicas escucharte de ti y que sepan que sí se puede. Pues yo creo que a mí me tocó un tiempo muy afortunado, como una transición muy afortunada, en la que ya no es normal que toda la carga del trabajo del hogar se vaya a una persona, ¿no? Todavía, no sé, cuando yo tendría unos 20 y tantos años, sí parecía que era así, ¿no? O sea, que pues te casabas y te tocaba atender todo, al marido, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo, hay una parte de mi vida, yo me iba a casar con un estudiante de doctorado, y la idea era, pues él iba a ser profesor y yo, pues la esposa del profesor, ¿no? Hasta que, o sea, ya nos íbamos a casar, y luego dije, pero yo no quiero ser la esposa del profesor, o sea, quiero ser la profesora yo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya cancelamos la boda, quedamos muy amigos, pero pues sí, o sea, seguí mi carrera. Las complicaciones de siempre, ¿no? De que el reloj biológico y tienes que tener hijos, pero al mismo tiempo tienes que buscar trabajo y en fin, o sea, creo que las sorteamos más o menos bien. Afortunadamente el padre de mis hijas es un compañero excelente en repartir tiempo de cuidados y todo esto, pero yo sé que no es la situación de todo el mundo, ¿no? Lo que más he visto y que me preocupa mucho, y aprovecho aquí para decirlo, es
que en un segmento de las mujeres, especialmente las mujeres entre 50 y 60 años, que llegan a separarse y que precisamente dejaron sus carreras durante un tiempo para dedicarse al cuidado de los hijos, les es muy difícil encontrar trabajo, reinsertarse al mercado laboral. Y entonces a veces tienen que aceptar situaciones o vidas que no les satisfacen, ¿no? por dependencia económica. Y esa es la generación que está tantitito arribita de la mía. Ya a nosotros nos tocó una situación mejor y creo que mientras a las más jóvenes les va a tocar todavía más oportunidad, digamos, como esta visibilidad de que ciertas cosas no están bien, ¿no? Tienes toda la razón, esa generación es muy complicada, porque sí, tienen que aceptar a veces situaciones al temor de que no van a poder tener posibilidad de sacar adelante a sus hijos, salir ellas mismas, y cuando por alguna cuestión toman la decisión, es muy frecuente el tema de la violencia vicaria, el hombre que tiene prioridad económica y utiliza a los hijos y a las hijas para lastimar a la mujer. Esto es muy lamentable. Por eso yo siempre les digo a las chicas que nunca dejen de trabajar, que siempre busquen su independencia económica, porque no saben a futuro qué puede pasar. Y esta independencia económica también las empodera y les permite salir adelante en cualquier situación, además de la realización personal que implica a la mujer también. La mujer no solo es madre, ese es un concepto para mí ya muy atrasado, respeto a quien lo tenga. Para la mujer es muchas cosas más, y el chiste es que tengamos una sociedad donde pueda desarrollarse plenamente. Se nos ha ya prácticamente terminado el tiempo, se me fue volando, querida Violeta. ¿Con qué mensaje podríamos concluir este capítulo? ¿Qué le podrías decir a los jóvenes, sobre todo a las jóvenes, en este momento de nuestro país? Pues yo estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que nos está tocando vivir tiempos estelares. Nunca pensé en mi vida que iba a haber un momento tan interesante. Deja tú que si coincides ideológicamente o no con un proyecto, sino el hecho de que haya toda esta efervescencia política, que haya la participación de las personas, la comunicación masiva que tenemos de ideas. Es un tiempo súper interesante, pero increíblemente creo que se va a poner mejor. Porque además ahora vamos a tener esta efervescencia, pero liderada por una mujer. Claro. Pues muchas gracias, Violeta, por este espacio, por este tiempo. Ha sido un programa fenomenal, yo lo disfruté muchísimo, con enorme riqueza intelectual, vivencial. Creo que es de esos programas que se tendrán que la gente repetir por espacios, ver pedacitos del programa para poder asimilar todo lo que nos has dicho. Eres un ejemplo de lo que pueden llegar a ser las mujeres en este país. Te expreso, ya lo he hecho en otras ocasiones, mi admiración, mi cariño y mi respeto por todo lo que estás haciendo en beneficio de nuestro país, desde tu trinchera de académica, de intelectual, de comunicadora, de mujer en el sentido más amplio de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Espero que hayan disfrutado de este capítulo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.